Dicen que cuando cambias tú, todo cambia también. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿De verdad el mundo exterior puede transformarse solo porque cambias tu interior? Muchos buscan cambiar las circunstancias, las personas o el entorno, sin comprender que todo lo que ves fuera es solo un reflejo de lo que llevas dentro. Eckhart Tolle enseña que la realidad no responde a lo que haces, sino al nivel de conciencia desde el que actúas. Si estás atrapado en la mente, en el juicio o en la resistencia, tu mundo será una proyección de ese estado. Pero si permaneces presente, si eliges observar en lugar de reaccionar, algo empieza a moverse, algo invisible pero real. Las situaciones se suavizan, las personas parecen diferentes y las cosas que antes te perturbaban ya no tienen el mismo peso. Porque cuando cambias tú, no solo cambia tu percepción, cambia toda tu experiencia de la vida. El verdadero cambio no empieza fuera, empieza en la quietud que hay dentro de ti, en ese espacio donde ya no hay lucha, ni miedo, ni necesidad de controlar. Ahí es donde la transformación se vuelve natural, sin esfuerzo, porque la vida empieza a fluir contigo, no contra ti. Cuando comienzas a mirar hacia adentro, algo profundo empieza a suceder. Empiezas a notar los pensamientos que antes te dominaban, las emociones que parecían inevitables, los patrones que repetías sin darte cuenta, y en ese instante de observación surge una comprensión. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia, eres la conciencia que los observa. El espacio donde todo eso aparece y desaparece. Eckhart Tolle dice que la verdadera libertad llega cuando puedes mirar tu mente sin identificarte con ella. Porque mientras sigas creyendo que eres lo que piensas, seguirás siendo prisionero de tus propias proyecciones. Pero cuando despiertas a ese espacio interior, te das cuenta de que no necesitas cambiar nada externo para sentirte en paz. La paz llega sola, porque ya no estás en guerra contigo mismo. Y desde esa paz, las circunstancias comienzan a alinearse de una forma misteriosa. Personas que antes te irritaban ya no te afectan. Situaciones que antes te pesaban ahora se resuelven con facilidad. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tú ya no estás reaccionando desde la inconsciencia. Has dejado de alimentar el drama, has dejado de luchar contra lo que es, y al hacerlo, liberas una energía inmensa que antes estaba atrapada en la resistencia. Esa energía se convierte en claridad, en inspiración, en presencia viva. Es ahí cuando descubres que el verdadero cambio no es un esfuerzo, es un despertar, y que al despertar tú, todo tu mundo despierta contigo. El cambio interior no ocurre de un día para otro. Es un proceso que se despliega con cada instante de conciencia. Al principio puede parecer difícil, porque la mente intentará arrastrarte de nuevo al pasado o al futuro. Te recordará errores, te proyectará miedos, te hará creer que necesitas algo más para sentirte completo. Pero esa es solo su forma de sobrevivir. La mente necesita movimiento constante para mantenerse en control, y por eso teme tanto al silencio. Sin embargo, cuando te atreves a detenerte y simplemente observar, algo empieza a desvanecerse. El ruido mental pierde fuerza y surge una calma que no había sentido antes. Una calma que no depende de nada externo. Es la calma de tu propia presencia. Eckhart Tolle enseña que esa presencia es la puerta hacia la transformación. Porque cuando estás presente, ya no reaccionas desde viejos patrones, sino desde la claridad del ahora. Cada vez que eliges estar presente, deshaces un poco del peso acumulado del pasado, y al hacerlo, te liberas. Poco a poco empiezas a ver cómo las mismas situaciones que antes te hacían sufrir, ahora simplemente ocurren, pero ya no te arrastran con ellas. Te conviertes en el testigo, en la conciencia que observa sin juzgar, y en ese estado, la vida fluye de una manera más natural, sin esfuerzo, sin lucha, sin tanta necesidad de controlar, porque entiendes que no tienes que forzar el cambio, solo permitirlo. Y en esa rendición consciente, descubres que el universo siempre había estado de tu lado, esperando a que tú cambiaras tu mirada para mostrarte una nueva realidad. Porque todo a tu alrededor es un espejo, y cuando el reflejo cambia, es porque tú ya lo has hecho primero por dentro.
Cuando comprendes que todo lo que ves fuera es un reflejo de tu estado interior, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Ya no culpas a los demás, ya no culpas a la vida. Entiendes que cada situación que aparece tiene un propósito, mostrarte algo que aún no has visto dentro de ti. Cada conflicto, cada persona difícil, cada obstáculo, son maestros disfrazados, espejos que reflejan las partes de ti que aún necesitan ser reconocidas, sanadas, aceptadas. Y cuando lo ves así, todo cambia. Ya no reaccionas con rabia o frustración, sino con presencia, con comprensión, porque sabes que lo que realmente estás viendo no está afuera, está dentro. Eckhart Tolle dice que la vida no está en contra tuya. La vida es el espejo más honesto que existe. Si hay caos en tu interior, verás caos afuera. Si hay paz en tu interior, verás armonía en todo lo que te rodea. Y eso no es magia, es conciencia, es vibración, es resonancia. Cuando cambias tú, literalmente todo empieza a reorganizarse. Las personas con las que ya no resuenas se alejan. Las oportunidades que antes no veías comienzan a aparecer. Los problemas que antes te pesaban empiezan a disolverse. No porque el mundo haya cambiado por ti, sino porque tú has cambiado la manera en la que lo experimentas. Lo que antes te parecía un obstáculo, ahora se convierte en una lección. Lo que antes te dolía, ahora se transforma en sabiduría. Y en esa transformación silenciosa descubres algo inmenso, que todo estaba diseñado para ayudarte a despertar. Este despertar no es una experiencia repentina o espectacular. A veces llega en el silencio de una tarde cualquiera, en un momento de cansancio, donde decides dejar de resistirte, donde dejas de luchar contra lo que es y simplemente permites que la vida sea. Ese instante de rendición consciente es poderosísimo, porque justo ahí, cuando dejas de pelear con la realidad, aparece la paz. Una paz que no depende de que nada cambie, sino que surge del simple hecho de aceptar. Aceptar el momento, aceptar lo que sientes, aceptar que la vida es como es ahora. Y es en esa aceptación profunda donde el cambio verdadero sucede, no como una reacción, sino como una consecuencia natural de la comprensión. Porque cuando dejas de resistir, la energía que antes gastabas en luchar se transforma en claridad, en creatividad, en presencia. Y desde esa energía tomas decisiones diferentes, actúas de forma distinta, ya no desde el miedo o la carencia, sino desde la plenitud, desde la confianza, desde el saber que todo lo que ocurre tiene un propósito mayor. Cuando vives desde ese estado, descubres que la vida no es algo que te pasa, sino algo que responde a ti, y entonces entiendes de verdad lo que significa que cuando cambias tú, cambia todo también, porque la realidad es un reflejo de tu conciencia, y al elevar tu conciencia, el reflejo se vuelve más claro, más luminoso, más armonioso. El cambio exterior ya no es algo que persigues, es algo que ocurre naturalmente, como una flor que se abre cuando llega la luz. Cuando empiezas a vivir desde la conciencia, algo profundo cambia en la forma en que experimentas cada momento. Ya no caminas por la vida con prisa, buscando llegar a algún lugar, porque te das cuenta de que el único lugar real es este instante, el ahora. Y ese simple reconocimiento transforma completamente tu energía, porque dejas de vivir en la proyección mental de lo que crees que debería ser y comienzas a vivir en lo que ya es, en lo que está ocurriendo ahora, sin resistencia, sin necesidad de escapar. Eckhart Tolle enseña que el sufrimiento no proviene de las situaciones, sino de la mente que se opone a ellas. Y cuando comprendes eso, dejas de alimentar la lucha interior. Empiezas a notar que la vida no necesita ser controlada, que el flujo de los acontecimientos tiene una inteligencia más grande que tu propio pensamiento. Esa inteligencia es la misma que hace que un árbol crezca, que el sol salga, que la respiración ocurra sin que tengas que hacer nada. Y cuando te alineas con ese flujo, con esa inteligencia universal, sientes una confianza natural en la vida, una sensación de que todo está bien, incluso cuando no entiendes cómo, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Confías, porque has sentido lo que ocurre cuando sueltas, cuando dejas de resistirte. Y en ese espacio de rendición consciente, aparece una nueva forma de vivir, más liviana, más presente. Te vuelves capaz de disfrutar las cosas simples, el sonido del viento, una conversación sincera, el silencio entre palabras.
porque ya no estás buscando constantemente lo que falta, estás en paz con lo que es. Y esa paz empieza a expandirse a todo lo que tocas. Tus relaciones cambian, tus decisiones cambian, tu energía cambia. Las personas a tu alrededor sienten esa energía, aunque no puedan explicarla. Es una calma que se transmite, una presencia que inspira. Ya no necesitas convencer a nadie, ni cambiar a nadie. Tu sola vibración se convierte en un recordatorio silencioso de lo que significa estar consciente. Es lo que Tolle llama la enseñanza viva, no enseñada con palabras, sino con presencia. Y cuanto más tiempo permaneces en ese estado de presencia, más te das cuenta de que el cambio del que tanto hablamos no es algo que haces, es algo que sucede cuando dejas de interferir, cuando abandonas la necesidad de controlar la vida, cuando dejas de identificarte con la voz en tu cabeza que dice cómo deberían ser las cosas. Entonces, la vida empieza a moverse a través de ti. Tus acciones se vuelven más auténticas, más alineadas con el momento, y el esfuerzo desaparece. Ahí entiendes que la transformación no es un destino, sino un modo de vivir. Que cada pensamiento consciente es un acto de creación, que cada instante en presencia es un paso más hacia una realidad más clara, más liviana, más verdadera. Porque no hay separación entre tú y la vida. Tú eres la vida, manifestándose en este momento, en cada respiración, en cada mirada, en cada silencio. Y cuando esa comprensión deja de ser una idea y se convierte en experiencia, todo cambia. No porque busques cambiarlo, sino porque ya no necesitas hacerlo. La vida empieza a moverse a través de ti, tus acciones se vuelven más auténticas, más alineadas con el momento, y el esfuerzo desaparece. Ahí entiendes que la transformación no es un destino, sino un modo de vivir, que cada pensamiento consciente es un acto de creación, que cada instante en presencia es un paso más hacia una realidad más clara, más liviana, más verdadera. Porque no hay separación entre tú y la vida. Tú eres la vida, manifestándose en este momento, en cada respiración, en cada mirada, en cada silencio. Y cuando esa comprensión deja de ser una idea y se convierte en experiencia, todo cambia, no porque busques cambiarlo, sino porque ya no necesitas hacerlo. La vida empieza a moverse a través de ti. Tus acciones se vuelven más auténticas, más alineadas con el momento, y el esfuerzo desaparece. Ahí entiendes que la transformación no es un destino, sino un modo de vivir. Que cada pensamiento consciente es un acto de creación. Que cada instante en presencia es un paso más hacia una realidad más clara, más liviana, más verdadera. Porque no hay separación entre tú y la vida. Tú eres la vida, manifestándose en este momento, en cada respiración, en cada mirada, en cada silencio. Y cuando esa comprensión deja de ser una idea y se convierte en experiencia, todo cambia, no porque busques cambiarlo, sino porque ya no necesitas hacerlo. La vida empieza a cambiar por sí misma, como una consecuencia natural de haber despertado. Cuando alcanzas ese estado de comprensión, comienzas a experimentar la vida de una manera completamente diferente. Ya no te sientes separado de lo que ocurre, ya no ves la vida como algo que te pasa, sino como algo que está ocurriendo contigo, a través de ti y en ti. Empiezas a notar que todo lo que sucede tiene una sincronía perfecta, incluso aquello que antes llamabas error o problema. Ahora lo ves como parte del mismo movimiento inteligente del universo. Te das cuenta de que nada está fuera de lugar, que incluso los momentos difíciles cumplen un propósito: abrirte, pulirte, recordarte lo que realmente eres. Eckhart Tolle dice que cuando dejas de resistir el momento presente, te unes a la inteligencia de la vida misma. Y esa unión es la transformación más profunda que existe, porque dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la confianza. Una confianza que no viene de las circunstancias, sino de algo más profundo, de una conexión con el ser, con la esencia silenciosa que está detrás de todo lo que ves.
Esa conexión no se puede explicar con palabras. Se siente, se reconoce. Es un saber interior que no depende de pensamientos ni de razones. Cuando esa presencia empieza a estabilizarse en ti, el tiempo deja de tener tanto poder. Ya no vives esperando que llegue algo para sentirte bien, porque entiendes que el ahora no es un medio para llegar a otro momento. El ahora es el único momento que existe, y dentro de él está todo lo que necesitas. Cuando habitas realmente el presente, sientes que la vida se vuelve simple, profunda, completa, porque todo lo que parecía importante empieza a perder peso. Las preocupaciones se disuelven, los miedos se desvanecen y solo queda la claridad. En esa claridad, descubres que el amor no es una emoción pasajera, sino el estado natural de tu ser cuando no estás atrapado en la mente. El amor no tiene opuestos, no es un sentimiento condicionado, es una energía silenciosa que se expresa en la aceptación, en la compasión, en la comprensión. Y cuando vives desde ese amor, cada encuentro se convierte en una oportunidad para ver la divinidad en el otro. Ya no ves enemigos ni amenazas, ves seres humanos en diferentes etapas de su propio despertar, y eso cambia todo. Tu forma de comunicarte cambia, tu forma de actuar cambia. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la presencia. Ya no te defiendes porque no hay nada que defender. Comprendes que el ego no es el enemigo, sino una etapa del viaje. Y cuando lo observas sin juicio, sin odio, simplemente se disuelve, como una sombra que desaparece cuando enciendes la luz. Esa luz es tu atención consciente. Es la mirada que observa sin condenar, sin resistir. Y cuanto más tiempo permaneces en ese estado de atención, más sientes que la vida se vuelve ligera, más libre. Descubres que no necesitas tanto como creías, que la felicidad no depende de tener más, sino de ser más consciente, más presente, más real. Y esa es la verdadera abundancia, no una abundancia de cosas, sino de presencia, una abundancia de paz, de conexión. Cuando cambias tú, el mundo cambia contigo, no porque el mundo se haya modificado físicamente, sino porque tú ya no lo ves desde el mismo nivel de conciencia. La energía con la que miras la vida determina lo que ves, y al mirar con claridad, con aceptación, con amor, la vida refleja eso de vuelta. Cada situación se convierte en un reflejo de tu evolución, y entiendes que el propósito no era cambiar el mundo, sino recordar quién eres realmente. Cuando llegas a este punto del despertar, te das cuenta de algo esencial, que el viaje nunca fue hacia afuera, siempre fue hacia adentro. Todo lo que buscabas en el mundo exterior, en las metas, en las personas, en las experiencias, era solo un reflejo del anhelo más profundo que llevas en el corazón. El anhelo de regresar a ti mismo, de sentirte completo, de recordar tu verdadera naturaleza. Y es en ese reconocimiento donde comienza la verdadera libertad. Porque dejas de buscar, dejas de correr, dejas de intentar ser alguien y simplemente eres. Eckhart Tolle dice que la iluminación no es volverte a alguien especial, sino dejar de ser alguien en particular. Es soltar la identidad que creías ser, la historia que has contado sobre ti, los papeles que interpretas cada día. Cuando sueltas eso, queda el espacio, queda la presencia, queda el ser. Y ese ser no necesita nada para sentirse pleno, no necesita validación, no necesita reconocimiento, no necesita tener razón, solo necesita estar aquí, completamente presente, respirando, sintiendo, siendo. En ese estado, todo lo que antes parecía importante pierde su peso. Los conflictos dejan de tener sentido. La necesidad de tener siempre una opinión se disuelve. Las comparaciones se desvanecen porque ya no hay un yo que necesite destacar o defenderse. Hay solo vida, fluyendo, expresándose a través de ti de manera natural, sin esfuerzo, sin control. Y esa es la paradoja del cambio. Cuando dejas de intentar cambiar, todo cambia por sí mismo, porque la energía del ser no necesita ser dirigida, solo reconocida.
Y cuando reconoces esa energía, la ves en todo. La ves en los ojos de los demás, en el sonido del viento, en el movimiento de las olas, en la quietud de la noche. Te das cuenta de que la misma conciencia que vive en ti, vive en todo lo que existe. No hay separación, solo diferentes formas de la misma esencia. Y en ese instante comprendes lo que significa unidad. Ya no hablas de ella como un concepto espiritual, sino como una experiencia viva, palpable, real. Esa unidad trae una paz que ninguna palabra puede describir. Una paz que no depende de lo que ocurra, porque no pertenece al tiempo. No puede ser ganada ni perdida. Simplemente está y tú eres parte de ella. Siempre lo fuiste, solo lo habías olvidado. Y ahora lo recuerdas. Vivir desde esa comprensión es vivir despierto. Es caminar en el mundo sin perderte en él. Es actuar sin ego, amar sin miedo y estar en silencio sin sentir vacío. Es ver la belleza incluso en lo simple, incluso en lo que antes considerabas insignificante, porque cada instante se vuelve sagrado. Cada respiración es un milagro. Cada mirada es una oportunidad de reconocer al ser en el otro. Y es ahí, en esa mirada tranquila, donde entiendes que la verdadera transformación no es cambiar el mundo, ni las circunstancias, ni las personas, sino cambiar el nivel de conciencia con el que experimentas todo eso. Y cuando esa conciencia se eleva, la vida misma se vuelve tu maestra, tu aliada, tu espejo perfecto. Entonces, ya no caminas tratando de controlar el camino. Caminas confiando en que el camino se despliega bajo tus pies con cada paso que das, porque cuando cambias tú, también cambia todo. No por magia, sino por verdad. Porque el mundo exterior siempre fue un reflejo de tu interior. Y al transformar tu interior, has transformado todo lo que eres, todo lo que ves, todo lo que vives. Y ese es el mayor regalo del despertar. Y ahora, después de todo este viaje hacia adentro, después de observar, soltar y recordar quién eres realmente, llega un momento de profunda quietud. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Es la sensación de haber regresado a casa, no a un lugar físico, sino al espacio interior del que nunca te habías ido, solo lo habías olvidado. Ese silencio no necesita palabras, porque lo dice todo. En él hay comprensión, hay paz, hay presencia. Eckhart Tolle dice que la conciencia despierta no necesita pruebas, porque su presencia lo transforma todo. Cuando estás verdaderamente presente, no hay pasado que te atormente ni futuro que te asuste. Solo existe el ahora, el instante en el que la vida realmente sucede. Y es ahí donde todo cobra sentido. Cuando comprendes que cada situación, cada emoción, cada persona que apareció en tu vida tuvo una función perfecta dentro de tu despertar. Incluso aquellas experiencias que te hicieron caer te estaban empujando hacia ti mismo, hacia esa parte de ti que no puede romperse, que no puede perderse, que siempre está en calma. Cuando cambias tú, cambia todo también. No porque intentes crear una nueva realidad desde la mente, sino porque dejas de interferir con la realidad que ya es, dejas de poner resistencia. Y en ese acto de rendición consciente, el universo responde. Las cosas empiezan a fluir. Las puertas que antes estaban cerradas se abren. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes y entiendes que todo lo que necesitas llega en el momento exacto, ni antes ni después. Y en esa confianza, la vida se vuelve sagrada. Ya no es algo que tienes que resolver, sino algo que puedes contemplar, observar, disfrutar. Cada respiración se convierte en una oración silenciosa, cada gesto de amor en un eco del ser, y cada instante en una oportunidad de recordar que eres parte de algo mucho más grande, algo que no se puede ver, pero que se siente en lo más profundo. El mundo exterior sigue existiendo, las circunstancias continúan cambiando, pero tú ya no eres el mismo. Tu mirada ha cambiado, tu vibración ha cambiado, tu manera de estar en el mundo ha cambiado. Ya no reaccionas con miedo, sino que respondes con conciencia.
Ya no te pierdes en el ruido porque has encontrado el silencio. Ya no buscas la luz porque te has convertido en ella. Y ahí es donde la enseñanza de Eckhart Tolle se vuelve real. No en los libros, no en las palabras, sino en la experiencia viva del momento presente. Porque la verdadera espiritualidad no es escapar del mundo, sino estar completamente en él, consciente, despierto, en paz. Recuerda siempre esto. No necesitas cambiar todo para ser feliz, solo necesitas cambiar la forma en la que estás siendo. Cuando cambias tú, cambia todo también. No porque fuerces el cambio, sino porque al despertar, todo lo que no estaba en armonía se disuelve por sí mismo. Lo falso cae, lo verdadero permanece, y la vida, finalmente, se convierte en lo que siempre fue, una expresión perfecta de la conciencia que tú eres. Este es el poder del ahora, el poder del cambio interior, el poder de la presencia. Cuando tú cambias, el mundo cambia contigo, y en ese instante la vida te revela su mayor secreto, que siempre fuiste tú, el origen, la causa, la creación y el reflejo de todo lo que ves. Ahora que has recorrido todo este camino de conciencia y presencia, es momento de comprender lo más esencial: que la transformación verdadera no es un evento aislado, no ocurre de golpe, sino que se despliega con cada instante de atención que decides prestar. Cada vez que eliges observar tus pensamientos en lugar de reaccionar a ellos, cada vez que eliges la aceptación en lugar de la resistencia, y cada vez que eliges permanecer presente en lugar de perderte en la historia de tu mente. Eckhart Tolle nos recuerda que la vida no necesita ser forzada, que el cambio real no proviene de la acción compulsiva, sino de la conciencia que habita el momento. Cuando permaneces presente, descubres que todo lo que creías urgente, todo lo que pensabas que debía ser distinto, en realidad es una oportunidad para despertar, para expandir tu entendimiento y para alinear tu energía con la corriente de la vida misma. Cuando cambias tú, todo cambia también. Y esto no es una promesa vacía, es un reflejo de la ley universal de la conciencia. Lo que proyectas desde tu interior, lo ves reflejado en tu mundo exterior. La paz que cultivas en tu interior se refleja en tus relaciones. La claridad que cultivas en tu mente se refleja en tus decisiones. La aceptación que encuentras dentro se refleja en la forma en que percibes los acontecimientos. Y al ver esta conexión, te das cuenta de que nunca has estado separado, nunca has estado solo. Siempre fuiste parte del flujo, siempre fuiste parte del todo. Cada respiración que tomas, cada pensamiento que observas, cada emoción que reconoces, se convierte en un acto de transformación. Y cuanto más consciente te vuelves de tu propia presencia, más poderosa se vuelve tu vida. Porque entonces comprendes que no necesitas cambiar nada fuera, que todo lo que importa comienza en ti, que tú eres el epicentro de la transformación, y que cada cambio que permites dentro de ti impacta directamente en el mundo que experimentas. Y al vivir desde esta conciencia, descubres un poder silencioso, una libertad que no depende de circunstancias, una alegría que no depende de logros y una paz que no depende de nada externo. Todo esto surge del simple hecho de estar presente, de elegir conciencia en lugar de inconsciencia, de elegir ser en lugar de intentar constantemente hacer. Porque al despertar a tu presencia, el mundo ya no está en conflicto contigo. El mundo se convierte en tu aliado, en un espejo que refleja la esencia que eres. Y así, cada instante se transforma en un regalo, cada experiencia en una oportunidad y cada momento en una celebración de la vida que ocurre a través de ti. Cuando terminas este viaje y miras hacia atrás, entiendes finalmente lo que significa que, cuando cambias tú, cambia todo también. No porque fuerces nada, sino porque al recordar quién eres,
la vida misma comienza a moverse en armonía contigo. Y en esa armonía descubres la belleza, la paz y la libertad que siempre estuvieron allí, esperando a que las reconozcas. Y así, mientras llegamos al final de este recorrido, es importante que te lleves algo que no se aprende en libros ni en teorías, algo que solo se experimenta viviendo el presente, que el verdadero cambio no depende de lo que sucede afuera, que todo comienza en ti, en tu conciencia, en tu manera de mirar, de sentir y de estar. Cuando eliges observar sin juzgar, cuando eliges aceptar sin resistencia, cuando eliges estar presente sin buscar nada, ahí comienza la transformación, ahí comienza la libertad, ahí comienza la vida verdadera. Eckhart Tolle nos recuerda que no existe un momento perfecto para despertar, que cada instante es perfecto tal como es, incluso los momentos que creías difíciles, incluso los errores que pensaste que cometiste. Todo tiene un propósito, y ese propósito siempre es guiarte hacia ti mismo, hacia tu propia presencia, hacia esa parte de ti que ya es completa, que ya es sabia, que siempre ha estado allí, esperando a ser reconocida. Cuando cambias tú, cambia todo también. Y no es una frase bonita, es una verdad profunda y tangible, porque todo lo que percibes, todo lo que experimentas, todo lo que vives, es un reflejo de tu estado interior. La paz que siembras dentro se refleja en tus relaciones, la claridad que cultivas se refleja en tus decisiones, la aceptación que sostienes se refleja en la forma en que atraviesas la vida. Y al comprender esto, ya no necesitas forzar nada, solo necesitas ser, simplemente ser, y permitir que la vida se despliegue a través de ti. Así que hoy, mientras terminas de escuchar estas palabras, haz una pausa, respira profundo, siente tu cuerpo, siente tu presencia. Recuerda que no hay nada que arreglar, no hay nada que mejorar, que todo lo que necesitas ya está dentro. Que cada cambio exterior comienza con un cambio interior, que cada transformación verdadera nace de tu conciencia despierta y que cada vez que eliges estar presente, estás cambiando tu mundo, estás cambiando tu vida y estás recordando lo que siempre fuiste. La vida te invita a seguir despertando, a seguir observando, a seguir permitiéndote ser consciente cada día, cada momento, cada respiración. Y al hacerlo, descubrirás que todo lo que alguna vez buscaste siempre estuvo a tu alcance, no fuera, sino dentro de ti. Y en ese descubrimiento encontrarás la paz, la libertad, la plenitud y la alegría que no dependen de nada externo, que simplemente existen porque tú existes. Recuerda, cuando cambias tú, cambia todo también. Y ese es el regalo más grande que puedes ofrecerte a ti mismo y al mundo.